Hoy es la palabra del Salmo 28. El pasaje de hoy habla sobre la muerte en la cruz del Mesías Jesús y su sepultura en la tumba. También habla sobre el juicio contra aquellos que se oponen al Mesías Jesús y sus consecuencias, y habla sobre el significado de la muerte en la cruz y la resurrección del Mesías Jesús. Entonces, ¿cómo lo dice? Hoy queremos investigar sobre esto y compartir la gracia. Primero, el pasaje de hoy habla sobre la muerte en la cruz del Mesías Jesús y su sepultura en la tumba. En el pasaje de hoy, Salmos 28 versículos 1 al 2. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú silencioso, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, dice. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú silencioso, semejante a los que descienden al sepulcro. Esta palabra es una palabra de profecía proclamada a través de los labios de David alrededor del año 1000 a.C. Es decir, que cuando el Mesías Jesús viniera a esta tierra, moriría colgado en la cruz derramando su sangre, y sería sepultado en una tumba. Sin embargo, David, como si él mismo fuera ese Mesías Jesús, a través de la perspectiva en primera persona y tomando la forma de una oración, está proclamando esta palabra ahora. Es decir, aquí él, yo, en primera persona se refiere al Mesías Jesús que vendría a esta tierra en el futuro. Moriría colgado en la cruz derramando su sangre, y sería sepultado en la tumba. Es decir, el Mesías Jesús está suplicando en medio de esa situación, como si él mismo ya estuviera sepultado y estuviera acostado en esa tumba. Aquí, mi roca, se refiere a Dios Padre. Es decir, Dios Padre es para el Mesías Jesús como una roca. Entonces, ¿qué es una roca? La roca se refiere a las piedras o acantilados que protegieron y resguardaron al pueblo de Israel del sol abrasador en aquel desierto durante el Éxodo. En aquel entonces, si el pueblo de Israel encontraba una gran roca o un acantilado en aquel desierto caluroso, podía refugiarse del sol abrasador por un momento y mantener la vida. Es decir, cuando el Mesías Jesús esté acostado en la tumba en el futuro, buscará a Dios así como el pueblo de Israel buscó y halló fervientemente la roca para su vida en aquel desierto antiguamente. Aquí, desentenderse de mí, cerrar los oídos. Representa que Dios Padre no escucha la oración del Mesías Jesús y la rechaza. Sin embargo, en el sentido de que todas las oraciones del Mesías Jesús son respondidas y cumplidas, Dios Padre ciertamente escuchará la oración del Mesías Jesús y no la rechazará. También aquí, dejándome tú silencioso, representa el silencio de Dios, indicando que Dios finge no saber sobre la muerte del Mesías Jesús y su sepultura en la tumba. También aquí, sepulcro, significa pozo, refiriéndose al lago de fuego del infierno. Es decir, los que descienden al sepulcro, se refiere a aquellos que, debido a su pecado, sufren el juicio de Dios y caen en el lago de fuego del infierno. Es decir, si Dios fingiera no conocer la situación del propio Mesías Jesús y guardara silencio, Jesús mismo sería como aquel que sufre el juicio de Dios por el pecado y cae en el lago de fuego del infierno. Por eso, le pide que no guarde silencio y que actúe para que pueda volver a vivir de entre esa muerte. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Aquí, tu santo templo, se refiere a Dios como un eufemismo. Es decir, en la antigüedad, nuestros antepasados de la fe evitaban mencionar a Dios directamente y disfrutaban de expresarse de forma indirecta y suave. Esto es lo mismo aquí. También aquí, alzar las manos y clamar, representa suplicar con todo el corazón. Es decir, que el Mesías Jesús, cuando en el futuro muera colgado en la cruz derramando su sangre y sea sepultado en la tumba, suplicará con todo el corazón desde esa tumba. ¿Qué les parece? Viendo lo que hemos visto a través de estas palabras de los Salmos hasta ahora, vemos que la Biblia proclama constantemente, de diversas formas, la muerte en la cruz y la sepultura en la tumba del Mesías Jesús. No lo menciona simplemente una o dos veces. Se puede ver que aparece continuamente hasta el punto de ser tedioso, hasta el punto de exclamar, ¡otra vez aparece! Entonces, ¿por qué Dios está hablando de esto constantemente de esta manera? Será porque sabía de antemano que la gente de las generaciones posteriores no creería y dudaría de la obra de redención a través de la muerte del Mesías Jesús y su resurrección. ¿No es así?
Hoy en día vemos que aparecen muchas sectas que, al unísono, se burlan y ridiculizan la muerte en la cruz de Jesús. Incluso se puede ver que se jactan y seducen diciendo que, debido a que Jesús fracasó en su obra de salvación al morir en la cruz, el líder de esa secta ha venido de nuevo a esta tierra. Que porque Jesús murió en la cruz, fracasó en su obra de salvación. Por eso, que él mismo, el líder de la secta, vino de nuevo a esta tierra. Por lo tanto, que para ser salvo no se debe creer en Jesús, sino que se debe creer en él mismo, el líder de esa secta. De esta manera, se puede ver que muchas sectas no entienden la muerte en la cruz de Jesús, no creen, andan errantes y seducen. Por eso Dios supo esto de antemano y está hablando así constantemente de la muerte en la cruz y la resurrección, del Mesías Jesús. Incluso se puede ver que Dios no se detuvo aquí y continúa hablando constantemente en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al unísono, dedican muchas páginas para hablar de la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús. Es decir, se puede confirmar que los evangelios dan un peso abrumador a la última semana, donde está la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús, más que al nacimiento de Jesús o a los eventos de su vida pública. Entre ellos, el Evangelio de Juan dedica casi la mitad, 10 capítulos de un total de 21, a los eventos de la última semana. Entonces, ¿por qué es así? ¿Acaso es para enfatizar que Jesús fracasó en su obra de salvación al morir en la cruz derramando su sangre? No es así. Es porque esta muerte en la cruz y resurrección de Jesús es un evento sumamente importante. Porque esta muerte en la cruz y resurrección de Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Incluso Jesús vino a esta tierra para esto, y a través de esto realizó y cumplió el plan de salvación establecido desde antes de la eternidad. Es precisamente para enfatizar esto y decir esto. En segundo lugar, el pasaje de hoy habla sobre el juicio contra aquellos que se oponen al Mesías Jesús y sus consecuencias. En el pasaje de hoy, Salmos 28 versículos 3 al 5. No me arrebates con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dals conforme a su obra, y según la maldad de sus hechos, dals su pago conforme a la obra de sus manos, dals su merecido. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los destruirá, y no los edificará. Dice: No me arrebates con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Aquí, los malos y los que hacen iniquidad, se refiere a aquellos que no aceptan al propio Mesías Jesús enviado por Dios, sino que, por el contrario, se oponen a él, lo ignoran y lo desprecian. Es decir, en primera instancia se refiere a los líderes religiosos de Jerusalén y a los soldados romanos que se opusieron y persiguieron a Jesús cuando vino a esta tierra hace 2000 años. Y en última instancia se refiere a todos los incrédulos que, durante los últimos 2000 años de historia cristiana, no han recibido a Jesús, sino que, por el contrario, lo han ignorado y despreciado. También aquí, arrebatar, o llevar, significa tirar, guiar, agarrar, y representa la forma en que Dios trata a los incrédulos, o su abandono, o su fingir no saber. Es decir, que Dios no tratará al Mesías Jesús de la manera en que trata a los malos o a los que hacen iniquidad. No hará eso, sino que estará con ese Mesías Jesús en esa tumba, lo ayudará y actuará. También aquí, hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Es una expresión sinécdoque que representa todas las malas acciones y la vida malvada de los malos. Es decir, habla sobre qué clase de seres son los malos. Es decir, como no creen que Dios existe, y tampoco creen en ese juicio ni en el cielo ni en el infierno, viven siguiendo sus deseos corruptos y caídos. Envidia, celos, peleas, violencia, libertinaje, orgullo, lascivia, engaño, fraude. Además, ante las personas que necesitan para llenar sus propios deseos corruptos y caídos, les hacen todo tipo de halagos, pero por detrás los señalan y los insultan de todas las formas. Y hacia nosotros los cristianos dicen: ¿dónde va a haber un Dios? Pobres miserables. El dinero es lo mejor, mientras ignoran y desprecian a Jesús. Sin embargo, ¿qué pasará con estos individuos? Dals conforme a su obra, y según la maldad de sus hechos. Dals su pago conforme a la obra de sus manos, dals su merecido. Esta palabra ahora es la oración de ese Mesías Jesús. Sin embargo,
en el sentido de que todas las oraciones de ese Mesías Jesús se cumplen y realizan. Es como una proclamación profética sobre las cosas futuras. Es decir, al igual que al principio Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esta oración de este Mesías Jesús también, en el sentido de que ciertamente se cumplirá y realizará en el futuro, se puede decir que es una proclamación profética sobre el juicio de Dios que habrá en el futuro. Aquí, conforme a la obra de sus manos, es una expresión sinécdoque que significa conforme a los pecados que los malos cometieron en esta tierra a través de sus pensamientos, palabras y acciones. Es decir, ahora que llegue el momento, esos malos recibirán de Dios la retribución conforme a sus actos y hechos, conforme a cómo cometieron pecado en esta tierra. Incluso vemos que la Biblia proclama innumerables veces sobre este juicio de Dios. Sin embargo, este juicio de Dios no es simplemente para dar una sensación de pavor o miedo a los seres humanos, sino que se describe como el punto donde se encuentran la justicia y el amor de Dios, y como un proceso para restaurar el mundo corrupto y caído. En Salmos 9 versículos 7 al 8 también. Pero Jehová permanecerá para siempre, Él ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud, dice. También en Eclesiastés 12 y 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice. Es decir, que Dios, ahora que llegue el momento, dispondrá ese trono para juicio y juzgará a todos los pueblos con justicia y rectitud. Pero no solo juzgará las palabras y acciones mostradas exteriormente, sino que también juzgará las motivaciones, intenciones y sentimientos profundamente ocultos en nuestro interior humano. Bien. ¿Qué les parece? ¿Habrá acaso alguna persona que pueda sobrevivir a este juicio de Dios? Probablemente no habrá nadie en esta tierra. Por eso Dios envió a ese Mesías Jesús a esta tierra, y al hacerlo morir colgado en la cruz derramando su sangre, quita todos los pecados de todo aquel que cree en esto, y al declararlo justo gratuitamente, hace que pueda escapar de ese juicio. Al respecto, el Nuevo Testamento proclama lo siguiente sobre el juicio de Dios. En Juan 5 y 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice. Aquí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, se refiere a quien escucha, sigue y obedece las palabras de ese Mesías Jesús, y así cree en los méritos de la sangre del Hijo unigénito que Dios envió. Es decir, que quien cree en los méritos de la sangre de Jesucristo no vendrá a juicio. Incluso, quien cree en los méritos de la sangre de Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Es decir, que no caerá en aquella muerte eterna, es decir, en aquel lago de fuego del infierno, sino que entrará en la vida eterna, es decir, en aquel reino de los cielos. También en Apocalipsis 8 y 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, dice. Aquí el ser, juzgados según sus obras, significa que quienes creen en los méritos de la sangre de Jesucristo, como ya han recibido el perdón de todos sus pecados, entrarán en aquel reino de los cielos, y quienes no creen en los méritos de la sangre de Jesucristo, serán juzgados según sus obras en esta tierra y caerán en aquel lago de fuego del infierno. Entonces, ¿por qué estos malos recibirán este juicio? Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los destruirá, y no los edificará. Justo al principio de esta frase se utiliza la conjunción hebrea, ki, para hablar de la razón por la cual los malos reciben este juicio de Dios. Por supuesto, aquí, ellos, se refiere a los malos que no creen que Dios existe, es decir, a los incrédulos. También aquí, manos, es una expresión antropomórfica que simboliza la autoridad, el poder, la sabiduría y la grandeza de Dios. Es decir, aquí, los hechos de Jehová y la obra de sus manos, se refiere a la obra de salvación, que Dios realizó y llevó a cabo a través de esa potestad, sabiduría y grandeza. En otras palabras, Dios planeó salvar a los pecadores como nosotros que no tenemos más remedio que morir eternamente, enviando a su Hijo unigénito y haciéndolo morir colgado en la cruz derramando su sangre, para quitar todos los pecados de todo aquel que cree en esto y salvarlo. Incluso, llegado el momento, Dios, conforme a ese plan, envió a su Hijo unigénito y lo hizo morir colgado en la cruz derramando su sangre. Sin embargo,
Estos malos son aquellos que no piensan en esto, ni lo perciben ni lo entienden, es más, son aquellos que no creen en esto en absoluto. Es decir, la razón por la cual estos malos reciben este juicio de Dios es porque son aquellos que no creen en los méritos de la sangre de ese Hijo unigénito. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese juicio? Él los destruirá, y no los edificará. Dicho una vez más, el juicio de Dios se puede decir que es un proceso para restaurar el mundo corrupto y caído después del jardín del Edén. Incluso, a través de este juicio, Dios limpiará ordenadamente lo que se ha corrompido y caído debido al pecado, y volverá a establecer de nuevo a aquellos que han sido declarados justos por la fe en los méritos de la sangre del Hijo unigénito. Es decir, los agricultores que se han esforzado y sudado durante un año, en el tiempo de la cosecha, distinguen el trigo de la cizaña, meten el trigo en el granero, y recogen la cizaña para quemarla. También el alfarero que hornea vasijas destruye sin piedad las vasijas que no han sido hechas conforme a su propósito e intención, y solo mete las vasijas íntegras en ese almacén. Esto es lo mismo para Dios. Aquí, Él los destruirá, y no los edificará, representa precisamente este resultado del juicio de Dios. Es decir, a aquellos que están en medio de esa corrupción y caída por no creer en los méritos de la sangre de ese Hijo unigénito. En el tiempo del juicio, los destruirá a todos y no los volverá a edificar. Es más, estos caerán en aquel lago de fuego eterno del infierno. Por último, el pasaje de hoy habla sobre el significado de la muerte en la cruz y la resurrección del Mesías Jesús. En el pasaje de hoy, Salmos 28 versículos 6 al 9. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad. Y pastoréales y enaltéceles para siempre, dice. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Esta palabra ahora es la oración que el Mesías Jesús hace mientras muere colgado en la cruz derramando su sangre y está acostado en la tumba. Sin embargo, representa una confianza y fe absoluta hacia Dios. Es decir, el Mesías Jesús, cuando llegue ese momento, alabará a Dios mientras está acostado en esa tumba. Es más, no se resentirá con Dios ni se quejará. ¿Por qué es así? La razón es porque Dios escuchará la voz de los ruegos del propio Mesías Jesús. Aquí, oyó, es una expresión sinécdoque que va más allá de que simplemente Dios escuche la oración del Mesías Jesús, e incluye hasta el responderle y hacerlo vivir de nuevo de entre esa muerte. Es decir, la razón por la que el Mesías Jesús alaba a Dios acostado en esa tumba es porque Dios escuchará y responderá la oración del Mesías Jesús, haciéndolo vivir de nuevo. Así es. Que el Mesías Jesús muriera colgado en la cruz derramando su sangre y fuera sepultado en la tumba no es porque al Mesías Jesús le faltara fuerza o poder, sino porque es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, es la providencia de Dios. Incluso, que el Mesías Jesús muriera colgado en la cruz derramando su sangre y fuera sepultado en la tumba es porque esa es la misión de Jesús, es el propósito por el cual vino a esta tierra. Incluso, Dios envió al Mesías Jesús a esta tierra para esto, para esa muerte en la cruz. Por lo tanto, es más que evidente que Dios escuchará y responderá la oración del Mesías Jesús, haciéndolo vivir de nuevo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Además, Dios es la fortaleza y el escudo del Mesías Jesús. Aquí, fortaleza, no se refiere simplemente a la fuerza muscular o al poder de este mundo, sino que se refiere a que levanta al Mesías Jesús cuando está débil, que lo llena de valor para que pueda levantarse de nuevo incluso en situaciones desesperadas, y que lo sostiene y lucha en su lugar cuando está impotente. Es decir, que el propio Mesías Jesús no puede hacer nada en esa tumba. Solo Dios podrá levantar al propio Mesías Jesús de esa muerte, y podrá hacerlo escapar de tal situación. También aquí, escudo, simboliza que Dios es quien protege y resguarda al Mesías Jesús que está en medio de tal muerte. ¿No es así? Aquellos adversarios, para quitarle la vida al Mesías Jesús, apresaron a Jesús, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Sin embargo, Dios protegerá y resguardará al Mesías Jesús de estos complots y estratagemas de ellos. Pero vean aquí, se menciona, mi corazón.
Parecería que bastaría con decir, yo, pero se menciona deliberadamente, mi corazón. ¿Por qué es así? Normalmente, esta palabra, corazón, en estos salmos a veces se refiere al cuerpo del Mesías Jesús que está acostado en esa tumba, y a veces se refiere al cuerpo espiritual de Jesús resucitado de entre los muertos. Esto es lo mismo aquí. El no decir, yo, y mencionar deliberadamente así, mi corazón, es para designar el cuerpo del Mesías Jesús. Es decir, para designar el cuerpo muerto y el cuerpo espiritual de la resurrección que volvió a vivir. También aquí, fui ayudado, es un pasado profético que representa la certeza futura. Es decir, que en el futuro el cuerpo muerto del Mesías Jesús que estará acostado en la tumba, al creer, apoyarse y confiar en Dios, volverá a vivir. Y cuando sea así, ese cuerpo de resurrección se gozará grandemente y alabará a Dios. Es más, el Mesías Jesús, vistiendo ese cuerpo de resurrección, no solo se gozará grandemente, sino que volverá a alabar a Dios. Entonces, ¿por qué Dios hará que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte? Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Esta palabra ahora habla sobre la razón por la cual Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte. Aquí, su pueblo, en el original puede interpretarse como de él, se utiliza como un plural de majestad, con el significado de, para la gloria de él. Entonces, ¿quién es este, él, en tercera persona que aparece aquí? Aquí, ungido, se utiliza en paralelo con, el de la gloria, que aparece antes, explicando quién es realmente, el de la gloria, que aparece antes. Es decir, el de la gloria, es el ungido. Aquí, ungido, normalmente en la Biblia se denomina, Mesías, en hebreo, y se traduce como, Cristo, en griego. Esto va más allá de que simplemente Dios haya derramado aceite, sino que representa que ha elegido y establecido a alguien para encomendarle alguna misión especial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se realizaba la ceremonia de ungir con aceite al establecer reyes, sacerdotes y profetas. Esta era una señal oficial de que Dios les había otorgado autoridad y el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios los estableció para prefigurar al Mesías que vendría a esta tierra en el futuro. Es decir, que el Mesías que Dios enviaría en el futuro vendría como rey, sacerdote y profeta. Es más, el Mesías Jesús es el rey, sacerdote y profeta que Dios ungió y estableció. De cualquier manera, ungido, aquí se refiere a Jesús, a quien Dios eligió y estableció especialmente para salvar a los seres humanos, es más, a quien recibió la unción del Espíritu Santo. Es decir, la razón por la cual Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte es porque Dios es la fortaleza del Mesías Jesús. Es decir, porque solo Dios es el único que puede hacer vivir de nuevo el cuerpo del Mesías Jesús que está en medio de la muerte. En otras palabras, la resurrección de entre los muertos del Mesías Jesús es la obra de Dios. Es más, Dios volverá a llenar de fortaleza, poder y vida al Mesías Jesús que está en medio de la muerte, y lo hará vivir de nuevo de entre esa muerte. ¿Y cuál es la otra razón por la que se dice que Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte? Si se traduce de nuevo literalmente aquí, y el refugio salvador de su ungido, se puede decir, Él es el ungido, y Él es el refugio de salvación. Él es el ungido, y Él es el refugio de salvación. Por supuesto, aquí Él, en tercera persona se refiere al Mesías Jesús. Es decir, la razón por la cual Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte es porque el Mesías Jesús es el ungido para la salvación de los seres humanos, y además es el refugio de salvación. En otras palabras, el que Dios hiciera morir al Mesías Jesús colgado en la cruz derramando su sangre es porque el Mesías Jesús es el refugio de nuestro pueblo de Dios en cuanto a la salvación. Es más, el que Dios resucite al Mesías Jesús de entre esa muerte es porque el Mesías Jesús debe continuar llevando a cabo esa obra de salvación. Entonces, ¿por qué Dios hizo morir al Mesías Jesús colgado en la cruz derramando su sangre, y lo hará vivir de nuevo de entre esa muerte? Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales y enaltéceles para siempre. Esta palabra también habla sobre la razón por la cual Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte. Aquí, tu pueblo, tu heredad, se refiere a nuestro pueblo de Dios elegido desde antes de la eternidad, a quien Dios cuida y cultiva con amor. Es decir, la razón por la cual Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte es para salvar y bendecir a nuestro pueblo de Dios elegido desde antes de la eternidad, a quien Dios cuida y cultiva con amor.
Es decir, para perdonar todos los pecados de nuestro pueblo de Dios, y al declararlos justos gratuitamente, hacerlos pueblo de Dios, hijos de Dios, y hacer que entren en aquel reino de los cielos para vivir para siempre. ¿Y cuál es la otra razón por la que se dice que Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte? Dice, y pastoréales y enaltéceles para siempre. Aquí, enaltecer, significa, llevar, alzar, y aquí se utiliza con el significado de, cuidar y guiar, representando como si un pastor ayudara o cuidara a una oveja débil, o la imagen de llevar a esa oveja débil sobre sus hombros y avanzar. Es decir, la razón por la cual Dios hace que el Mesías Jesús vuelva a vivir de entre esa muerte es para cuidar y guiar a nuestro pueblo de Dios que es como esa oveja débil. Así es. Jesús, después de resucitar de entre esa muerte y ascender, envió al Espíritu Santo entre nosotros, y a través de esto se puede ver que siempre está con nosotros. Es más, a través de esto se puede ver que Jesús siempre nos está cuidando y guiando. Mi corazón en él confió, y fui ayudado. Jesús. Gracias. Muchas gracias. Te amo. Derrama bendición para que podamos ser de los que entran al cielo por la fe en los méritos de la sangre del Señor. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.